Poliedros, programa dedicado a temas de sociedad y cultura. Aquí, en Radio Intercontinental. Dirige y presenta Mariano Azores. Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a una edición más de nuestro programa. Hace muy poco tiempo acaba de aparecer nuestro invitado de hoy, Antonio García. Un poco extraño, se titula Ateísmo estético, arte del siglo XX y está publicado por la editorial Landucci. Si a esto recordamos al famoso historiador de arte austriaco Ernst Gombrich, que decía que cuando el arte no existe, tan solo son los artistas. Ya con esto creo que más que suficiente podemos decir que tenemos el resultado hecho. Don Antonio García Trevijano, buenas tardes, bienvenido y gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotros por la invitación y encantado de asistir por primera vez a una conversación exclusiva sobre arte. Así esperamos. Bueno, no hace falta presentar a García Trevijano, aparte de ser abogado, creo que es conocido sobre todo en esta casa por las tertulias que suele tener una vez a la semana. Bueno, pues centrándonos en lo que nos interesa, me gustaría saber a qué estilo se le puede denominar modernista dentro de todo lo que usted nos ofrece en este maravilloso libro, dicho sea de paso. ¿A qué le llamo modernismo? Sí. Bueno, en la propia introducción del libro, aunque no me acuerdo bien como es natural, si me acordara de todo lo que yo he escrito, sería un sabio. O una enciclopedia. Sí, enciclopedia, pero sí, en la introducción recuerdo que la palabra modernismo se creó a principios de siglo, sí, para designar a una corriente heterodoxa dentro del catolicismo, católica, del cardenal Mercier, que se pronunció contra las dogmas trascendentes. Y eso se produjo en el año, es curioso, que eso se produjo en el año 1909, que es el mismo año donde se publica el manifiesto italiano del futurismo, del modernismo. Es decir, estamos ahora en los 100 años que se creó. Exactamente, estamos a 100 años que aparece el modernismo religioso y el modernismo artístico. Y eso me dio la inspiración para poner un subtítulo al libro que dice del modernismo, el título lo pude leer, el título. Sí, dice de la modernidad al modernismo. Eso es, porque la modernidad yo la admiro muchísimo, sí, en el arte, en cambio el modernismo no. Y sobre todo una variedad del modernismo, que es la ínfima, que como no hay término en español para designarla, he tenido que inventar el término modernitarismo, modernitario, invitando en esto un poco a Gauss, el filósofo que tradujo Heidegger, y que como en español no existía una palabra que señalara la diferencia entre existencialismo y existencialismo, que están para distinguir, por ejemplo, a Heidegger de Sartre o de Jasper, él creó la palabra existenciario. Y yo, inspirándome en eso, he creado la palabra modernitario, para designar a todo lo que no es arte. Claro. ¿Y hay diferencias entre el modernismo religioso y el manifiesto futurista? No, son dos cosas paralelas. Sí, lo que tienen de común es que ambos movimientos quieren desconocer, chocar o combatir los dogmas anteriores, bien sea de la religión o bien sea del arte. Sí, el modernismo nace diciendo que una metralleta es mejor que la victoria de Samotracia, o un Bugatti corriendo. Claro. Pues eso eran iconoclastas del arte, es decir, el futurismo. Pero ahí había unos hombres, no todos, porque había algunos como Bocchioni, que el pobre hombre murió en la guerra muy joven, en la caída de un caballo, en la guerra europea. Ese era un genio, ese era un genio de verdad, ese era un artista de verdad. En la escultura ha sido el gran maestro, junto con Brancusi, con el rumano, son los dos más grandes, son los creadores de la escultura moderna. Ese no es modernitario ni modernista. Claro. Ese es el autor de esta escultura que tiene el libro en la página. Eso es de Bocchioni. Y luego tenía el tema obsesión de los caballos. En casi todas sus pinturas, de sus madres, sus hermanas, que hizo muchas,
que inventó casi todos los géneros que han salido después han sido copiados de él. Por ejemplo, el rayonismo ruso, el de los decoradores de los ballets, de los matrimonios, ese lo copiaron de él, de su óleo de los últimos años del siglo XIX. Y en todos los temas ponía caballos. Y tiene un cuadro impresionante que se llama La ciudad que sobresale, que se ensancha, en la que aparecen una chimenea, un humo enorme que ahoga a la ciudad. Se ven de lejos los encofrados de las nuevas construcciones, y ese humo y esos encofrados están asfixiando a los habitantes, y se ven caballos con la misma expresión que el Guernica. Y Picasso se inspiró en el Guernica, en ese cuadro. Claro, y en este campo se incluye también algún ramalazo de lo que ahora últimamente se denomina posmodernismo, ¿no? Eso no es nada. Sí. Eso no es. Cada vez que se dice post, es que se quiere decir que se ignora de lo que es. Claro, no tiene importancia para hacer. Claro. Ninguna. Y desde modernismo y modernismo es lo mismo. Sí, y desde que murió Lenin, ¿ha habido influencia en este área dentro de lo que los comunistas... No, ahí ha pasado una cosa muy importante, claro que sí. Quizás convendría decir que el objetivo... ¿Por qué he escrito yo este libro? Porque, aparte de que siento un gran placer en reflexionar y pensar sobre la estética, creo que la estética es una dimensión de la humanidad tan importante como la economía y como la ética, la moral. Y la prueba es que no hay ningún pensador grande que no se haya ocupado de la estética. O sea, quiero decir, además de eso, es que a mí me producía muchísima pena la cantidad de millones de gente de buena fe que se acerca a las salas de arte y a los museos provincianos y se quedan extasiados con la boca abierta ante los cuadros abstractos modernos, pero no de admiración, sino se quedan con la boca abierta de extrañeza y de ignorancia. Entonces, como ellos creen que es que no entienden y no saben, respetan porque creen que no ellos son los que no saben. Entonces yo he escrito este libro para decir que los que no saben son los que se burlan de ellos. El que no sabe, el que no es un artista, sabe manejar colores, sabe trazar líneas, generalmente con compás y con regla, pero en fin, saben. Pero, por ejemplo, si hablamos de Barceló, para mí es un escayolista. Eso no es un artista, es un artesano. Y entonces he escrito este libro para darle unas normas orientadoras, pero no pedagógicamente, sino mediante la reflexión que yo hago sobre el Renacimiento, comparándolo con el arte abstracto moderno, es para ver cómo, si no hay unas reglas objetivas que se respetan, porque son casi científicas en el aspecto técnico, y luego los colores también tienen reglas científicas de aplicación del color, si no se respetan, lo que sale, ese arte abstracto, es un retroceso a la Edad Media anterior al Renacimiento. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Bauhaus, los propios manifiestos lo dicen, que el ideal del artista es ser artesano, y eso es regresar a la Edad Media. Entonces, a mí no me dan pena ninguna los multimillonarios que compran esos cuadros y pagan esa barbaridad allá ellos, pero sí me da mucha pena la gente que no los compra, pero tampoco los admira, pero cree que los admira, o se queda extrañado porque cree que no entiende. Y una obra de arte ante la cual dice, no sé si me gusta o no porque no entiendo, es que no es una obra de arte. Porque una obra de arte gusta a todo el mundo. Porque si no te produce placer estético, no es una obra de arte. Aunque sea una figura fea, pero el artista la trata con tal, por ejemplo, los enanos de Velázquez, la trata con tal delicadeza, con tal profundidad, que no hay nadie que pueda quedar indiferente, y lo entienden. El que tiene mucha cultura o mucho hábito de ver arte goza más, porque ve más cosas que el ignorante. Pero cualquier ignorante se queda extasiado ante cualquier obra de arte buena. Y en cambio, entre el arte abstracto no lo entiende, y yo tampoco lo entiendo, pero yo sé que eso no es arte. Que lo entienda, que eso no hay valor ninguno. Claro, y entonces, ¿qué es realmente y qué significa ateísmo estético? Claro, no creer en la estética, no creer en la belleza, y gustar la fealdad, buscar la fealdad a propósito. Por ejemplo, ¿por qué sustituir los materiales nobles? Que si el óleo, el lienzo, la madera, el mármol, el bronce, ¿por qué sustituirlo por cemento, por piedras, por arpilleras, por sacos, por alambres torcidos? ¿Por qué? Eso ya solo a la materia ya la desprecian. Eso que es
vale como un experimento para ver, bueno, pues muy bien, experimentalo, pero no lo enseñes. Y si es una cosa científica la que saca, cuando saques algo bello, enséñalo. Pero si es un experimento, eso no vale para nada. Naturalmente. Entonces, las reglas de urbanidad reprimen realmente el concepto creativo abierto. ¿Las reglas de urbanidad? Sí, las reglas de la sociedad actual. Las reglas de urbanidad son reglas